Estábamos Listo, doctor, ya inicié la grabación, gracias. estábamos en diencéfalo y de diencéfalo habíamos empezado a ver el tálamo. Ya vimos todas sus relaciones aquí del diencéfalo, cada dorsal, ventral, medial, que es con el tercer ventrículo, así como lateral con el brazo posterior de la cápsula interna. Y revisamos ya previamente la estructura intrínseca del tálamo, ¿verdad? Donde teníamos la lámina medular interna que dividía el tálamo en tres grandes porciones: complejo anterior, el dorso medial con el ventro medial y la masa nuclear lateral. Y también describimos la lámina medular externa, que va a separar al resto del tálamo de este pequeño núcleo, que es el núcleo reticular del tálamo. Y mencionamos que también dentro de esta lámina medular interna se encuentran los núcleos intralaminares, ¿verdad? El centro mediano y parafascicular. Junto aquí nos faltaría mencionar estos pequeños núcleos que están aquí en relación, en la línea media, en relación con la adherencia intertalámica o la comisura intermedia que le llaman, que son los núcleos de la línea media. Están los núcleos de la línea media, que ya veremos que tienen las mismas conexiones que los núcleos intralaminares. Y entonces vamos a ver, siguiendo enumerando los núcleos, y entonces vamos a ver que de la masa nuclear lateral, hicimos una vista lateral del tálamo, que más o menos tiene esta configuración. Dicen que tálamo quiere decir cama o lecho. Este es el polo anterior y este es el polo posterior. Entonces, si estudiamos, decíamos, esta masa nuclear lateral, una vista lateral del tálamo, que ya hemos dicho que tiene, en sentido antero-posterior, tiene una dimensión de 3 centímetros, y en las otras dimensiones, en sentido vertical y transverso, la mitad, 1,5 centímetros. Y esta masa nuclear lateral se divide en núcleos dorsales y núcleos ventrales. Ventrales los que están hacia abajo y dorsales los que están hacia arriba. Y de los dorsales ya que se describen tres, que es el lateral dorsal, el lateral posterior, y el que hace una especie de intumescencia, que es el pulvinar, que quiere decir almohada, y que ven que se encuentra inmediatamente por abajo del esplenio del cuerpo calloso, y que este pulvinar medialmente se va a relacionar con el epitálamo, lo que sería los cuerpos abelulares y la glándula pineal. Y de los ventrales tenemos estos grupos: sería el ventral anterior, el ventral lateral, que ya ven que se subdivide en una porción ventral lateral anterior y ventral lateral posterior, y en pequeño núcleo, ¿sí? Que es el núcleo ventral intermedio, es el intermedio, y ya ven que es donde se hace la talamotomía o la neuroestimulación profunda en los pacientes con Parkinson, en el caso de que queramos que ceda el temblor de reposo en estos pacientes. Aquí es donde se hace esa neuroestimulación o talamotomía. Y por último tendríamos el ventral posterior, que ya ven que se subdivide en una región lateral y una región medial, ¿verdad? Esos serían los núcleos de la nueva masa nuclear lateral del tálamo. Aquí nos faltaría describir dos pequeños núcleos que tienen forma de rodillita, que son los cuerpos geniculados. Uno que va a ser medial y otro que va a ser lateral. Y por ser, tiene forma de rodillitas, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Y hay que también denominan el metatálamo, porque va más allá de los límites del tálamo, ¿verdad? Es el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Entonces, de esa forma ya más o menos tendríamos identificados los principales núcleos del tálamo. Ahora, si vamos viendo las funciones de cada uno de estos núcleos, que va a depender sus funciones
van a estar dependiendo de sus conexiones. Y entonces hay una clasificación que es muy antigua, pero todavía es válida, está la realizando. Y tenemos primero los núcleos que se van a comunicar directamente con la formación reticular, que son los núcleos intralaminares, que decíamos que es el fascicular y el centro mediano, y los núcleos de la línea media, que estaban ahí cerca de la adherencia intertalámica. Estos núcleos intralaminares y de la línea media van a recibir aferencias de la formación reticular del tallo cerebral, sobre todo de los núcleos que se encuentran en la unión pontomesencefálica, que los habíamos descrito que son los núcleos que van a dar origen al sistema reticular activador ascendente, que se van a proyectar hacia el tálamo, pasando primero laterales al hipotálamo, la región lateral del hipotálamo, para dirigirse ya después a estos pequeños núcleos intralaminares del tálamo. Este es el llamado tracto tegmental central, que es parte de lo que sería el sistema activador reticular ascendente, ¿verdad? Denominado SARA, y que es muy importante para el estado de vigilia, estado de despierto. Y entonces, las eferencias de estos núcleos, pues tiene que ser a toda la corteza cerebral, se van a proyectar a toda la corteza cerebral para regular el estado de despierto y dar el ritmo alfa en el electroencefalograma. Entonces son muy importantes estos núcleos intralaminares y la línea media para regular la vigilia. Es la trascendencia de estos núcleos. Quiere decir que si hay lesión de estos núcleos, ¿sí? Se hace en forma experimental por electrodos profundos, se destruyen estos núcleos y el gatito está muy letárgico, disminuye inmediatamente su estado de vigilia, estado de alerta. Otro núcleo que también es muy antiguo es el que teníamos en la porción lateral del tálamo, que es el núcleo reticular del tálamo, que habíamos mencionado que este núcleo reticular del tálamo, si aquí tenemos un corte coronal del tálamo, aquí es donde tendríamos este núcleo reticular del tálamo, que habíamos comentado que funciona como una especie de compuerta entre el tálamo y la corteza cerebral. Entonces aquí tendríamos las fibras tálamo-corticales y corticotalámicas. Y este núcleo tiene conexiones con estas fibras, sobre todo con las tálamo-corticales, ya en que produce un neurotransmisor inhibitorio que es el GABA. Quiere decir que cuando se activa este núcleo reticular del tálamo, lo que va a hacer es inhibir las conexiones tálamo-corticales. Y entonces este núcleo reticular del tálamo recibe conexiones principalmente del núcleo pedúnculo-pontino, que lo habíamos descrito allí también en la unión ponto-mesencefálica, que es un núcleo colinérgico, y este núcleo pedúnculo-pontino se activa en la fase más profunda. Entonces, en la fase MOR, vamos a decir, en la fase REM, se activa y esta acetilcolina estimula al núcleo reticular del tálamo y este a su vez va a inhibir las conexiones tálamo-corticales, provocando el sueño paradójico, ¿verdad? Donde el paciente es más difícil de despertar y tiene un ritmo beta como si estuviera despierto, más de 12 Hz. Y es donde se presenta el proceso de consolidación de la memoria y se presenta la fase de movimientos oculares rápidos del sueño. Entonces, este núcleo reticular del tálamo recibe conexiones del pedúnculo pontino y este a su vez bloquea las fibras tálamo-corticales, las inhibe. Se cierra la compuerta por este GABA. Entonces, estos grupos nucleares intralaminares de la línea media y núcleo reticular del tálamo son muy antiguos filogenéticamente, están desde las primeras especies ahí en los peces, ¿sí? Tienen este tipo de núcleos talámicos. Después tendríamos un complejo de núcleos que le llaman núcleos específicos, y se llaman específicos porque se van a proyectar a áreas corticales primarias, la motora, la somestésica,
la visual, la auditiva, y algunos se proyectan a áreas motrices específicas, y como el área premotora. Entonces, de estos específicos, vamos a tener que son muchos de los que están aquí en la porción de la masa nuclear lateral. Entonces vamos a tener de la masa nuclear lateral, ya habíamos dicho este lecho. Entonces vamos a tener aquí primero el ventral posterior, ventral posterolateral. Entonces este núcleo ventral posterolateral, ya ven que recibe aferencias de las vías ascendentes que vimos de la médula espinal, que llevan termoalgesia y llevan propiocepción consciente, tacto fino y propiocepción. ¿Alguien nos podría recordar? A ver si Carlos. Dijo que el núcleo pedúnculo continuo es colinérgico, sí. Sí es colinérgico, Carlos. Sí. Gracias, doctor. Okay. Entonces les preguntaba, de aquí en relación a estas aferencias del núcleo ventral posterolateral, son vías que vienen desde la médula espinal. ¿Alguien recuerda qué vías son que llevan estas aferencias generales? Sería el menisco medial de cordones posteriores y también el espinotalámico termalgesia. Exactamente. Entonces, el espino talámico, que lleva termorgicia, y el menisco medial de grácil cuneiforme, que lleva la vibración, tacto fino y propiocepción. Exactamente, gracias. Nos tendríamos dicen, sería el menisco espinal, que es el que lleva la termorgesia, y el menisco medio, que lleva la propiocepción consciente, ¿verdad? Y de aquí se llaman específicos porque se van a proyectar a áreas corticales primarias. ¿Alguien nos podría decir a dónde se van a proyectar este núcleo ventral posterolateral? ¿A dónde se va a proyectar? De la corteza somestésica primaria del área poscentral 3, 1 y 2 de Brodmann. Perfecto, exactamente. Entonces va a ir al giro postcentral, al área somestésica primaria. Efectivamente, hay áreas de broma 3, 1 y 2. Este sería del cuello hacia abajo, ¿verdad? Porque vamos a tener ahora el otro pequeño núcleo que es el ventral posteromedial, que recibe aferencias de qué estructuras, qué estructuras, qué información llega a este ventral posteromedial. Pues son las mismas modalidades sensitivas, pero de la región de la cara. Exactamente. Entonces son las fibras trigémino-talámicas, ¿verdad? Entonces aquí teníamos las trigémino-talámicas, que llevan que estos tractos trigémino-talámicos vienen de este núcleo largo del trigémino, exposición mesencefálica, núcleo sensitivo principal del trigémino y el núcleo del tracto espinal del trigémino. Y son trigémino talámico anterior, trigémino talámico posterior, pero a final de cuentas van a llegar a este núcleo ventral postero medial y también se van a proyectar, al igual que el ventral posterolateral, al giro postcentral, en las áreas 3 unidos de Brodmann, pero ahora sería en la representación de la cara, ¿verdad? Ahí en el homúnculo sensitivo de pene. Bien. ¿Qué otros específicos vamos a tener? Bueno, vamos a tener lo que serían los cuerpos geniculados, que decíamos que forman parte del metatálamo, y entonces vamos a tener aquí el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Este sería el medial y este sería el lateral. Y entonces yo les pregunto, ¿qué aferencias recibe el cuerpo geniculado medial? ¿Qué aferencias va a recibir? Pues es el sitio de relevo talámico para la vía auditiva. Exactamente. Entonces el medial llega información auditiva, que vendrá del cuerpo, del colículo inferior. El colículo inferior a su vez recibe fibras del hemisco lateral. El hemisco lateral tiene conexión con el núcleo olivar superior. Y aquí tendríamos los núcleos cocleares ventral y dorsal, que se decusan en la ecuación ventral que forma el cuerpo trapezoideo, la estría acústica dorsal,
pero ya sabemos que también viene ipsilateral, son contralaterales, ipsilaterales estas vías ascendentes auditivas. Muy bien. Y este cuerpo geniculado medial se va a proyectar a qué área específica. El ¿A área qué área? de Herschel, en en el lóbulo temporal, no recuerdo el área. Exactamente. Entonces, se va a proyectar al lóbulo temporal, en donde estarían las circunvoluciones transversas de Hertz, exactamente. Ahí en el plano temporal, donde estaría aquí en el giro temporal superior, lo que sería el labio inferior de la cisura lateral ósea de Silvia, y en las circunvoluciones transversas de Hertz, ya que tienen una representación somatotópica, donde la porción del plano temporal, la porción anterolateral, eh, tonos bajos y la posterolateral tonos altos, ¿verdad? Que sería qué área de Brodmann es el área auditiva primaria. La 41 y 42. Exactamente, sería la 41 y 42. Entonces aquí tendríamos que viene del lemnisco lateral y del colículo inferior, es donde recibe aferencias este cuerpo geniculado medial. Ahora, nos iríamos al cuerpo geniculado lateral, y este cuerpo geniculado lateral va a recibir aferencias ¿de dónde? De la vía visual. De la vía visual, exactamente. Entonces recibe fibras del tracto óptico. Y entonces, al recibir fibras del tracto óptico, visual, y entonces se proyecta hacia qué área cortical primaria. En la cisura calcarina del lóbulo occipital, áreas 17, 18 y 19. Exactamente. Entonces, a la cera calcarina, área visual primaria 17, y a las áreas de asociación visual 18 y 19. Aquí tal vez valdría la pena repasar un poquito de lo que sería la vía óptica, y entonces sí, rápidamente veríamos una vista superior de la retina temporal del ojo izquierdo, y aquí la retina temporal del ojo derecho, y después tendríamos aquí la retina nasal del ojo izquierdo, que ya ven que se va a decusar, y la retina nasal del ojo derecho, que también se va a decusar, que están llegando aquí al cuerpo geniculado lateral. Entonces tendríamos aquí el nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico, ¿verdad? Aquí esquemáticamente pondríamos el lóbulo occipital, y ya ven que del cuerpo geniculado lateral nacen las radiaciones geniculocalcarinas. Y entonces recuerden que la retina temporal tiene la característica que radiaciones geniculocalcarinas se subdividen en fibras superiores e inferiores. Entonces tenemos las inferiores de la retina temporal y las superiores de esta retina temporal. Y a su vez, la retina nasal, ¿verdad? Entonces, esta retina nasal, sus fibras inferiores de esta retina nasal y las fibras superiores de la retina nasal, ¿verdad? Y entonces se constituyen las radiaciones geniculocalcarinas superiores e inferiores. Tenemos aquí el cuerpo geniculado, y de la retina temporal, las fibras inferiores, las fibras superiores, y de la retina nasal, las fibras inferiores y las fibras superiores. Y son las radiaciones químico-calcarinas que van pasando por la porción lateral del ventrículo lateral. Y entonces las superiores están pasando por el lóbulo parietal, y mientras que las inferiores están pasando por el lóbulo temporal. Y entonces es importante saber todas estas proyecciones y ver qué información lleva cada retina del campo visual, ¿verdad? Y entonces la retina temporal, ustedes saben que ve los campos nasales de los ojos, mientras que la retina nasal ve el campo temporal de cada ojo, ¿verdad? Y a su vez, si vemos una vista lateral de la retina, esta pelotita así de ping-pong, la mitad de pelotita de ping-pong,
Tenemos aquí un nervio óptico. Aquí está la retina superior y aquí está la retina inferior. Mientras la retina superior ve la porción inferior del campo visual y la retina inferior, pues la porción superior del campo visual, ¿verdad? Quiere decir que si estamos viendo el fondo retiniano, y aquí en el centro del fondo retiniano tenemos el centro de mayor agudeza visual, en la mácula lútea y en el centro está la fovea central. Y ya ven que hacia la porción medial está el disco óptico, la papila óptica. Y entonces aquí podemos dividir la retina temporal, la retina nasal, y a su vez podemos dividirlo en superior y en inferior estas mismas retinas. Entonces yo les pregunto, si se está estimulando esta retina temporal superior, ¿qué parte del campo visual estamos percibiendo? ¿Qué parte del campo visual estamos percibiendo? Si estamos aquí estimulando la retina temporal superior. Nosotros están invertidos. Sí. La nasal se ve temporal. La nasal inferior, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Estaríamos viendo aquí la nasal inferior. Si estimulamos la retina temporal inferior, ¿qué parte del campo visual se está percibiendo? La contralateral. Ajá, sería la nasal superior, ¿verdad? Si estamos aquí ahora en la retina nasal superior, ¿qué parte del campo visual se está percibiendo? Temporal inferior. Temporal inferior. Y a su vez, de la temporal nasal inferior, pues será la temporal superior, ¿verdad? Por esto que decíamos que la retina superior ve el campo inferior y la retina inferior ve el campo superior. Entonces ya si entendimos estas características, podemos entender las alteraciones de campos visuales. Tal vez valdría la pena recalcar que las radiaciones geniculocalcarinas superiores llevan la retina superior, y al llevar la retina superior ven los campos inferiores, y las fibras temporales inferiores llevan la retina inferior, y al llevar la retina inferior, pues quiere decir que ven los campos superiores, ¿verdad? O sea, aquí los superiores llevan la retina superior y entonces ven el campo inferior, y las inferiores llevan la retina inferior que verán el campo superior, por esto que estábamos mencionando. Y entonces, fíjense, ustedes saben bien que si el paciente tiene una lesión del quiasma óptico, ¿quién me podría decir qué alteraciones del campo visual esperarían encontrar en sus pacientes? Aquí si tenemos representado el ojo izquierdo y aquí el ojo derecho. Y aquí hacemos esta muesquita porque es la nariz, ¿verdad? Una Que heterónima ahorita. exactamente, una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿verdad? Una hemianopsia heterónima bitemporal. Ahora, si hacemos un corte transversal del quiasma óptico, este quiasma óptico que lleva las fibras nasales, lo podemos subdividir en superior y en inferior. Y entonces, si tenemos un paciente que tiene una adenoma de hipófisis, y esta adenoma de hipófisis se empieza a comprimir, se empieza a salir de la silla turca, en un principio va a comprimir la porción inferior del quiasma óptico que lleva las fibras nasales inferiores. ¿Qué alteraciones de los campos visuales podrían encontrar en este compromiso solamente de las fibras inferiores del quiasma óptico por una adenoma de hipófisis que está saliendo ahí de la silla turca? Pues una cuadrantanopsia. Exacto. Superior. Una cuadrantanopsia superior bitemporal, ¿verdad? Porque se lesionan las fibras inferiores que visualizan la campo superior. Después puede ser que tengan un tumor, pero ahora viene aquí supracelular, que es un tumor frecuente en los niños, que puede dar síndromes hipotalámicos y que derivan de restos de la bolsa de Rathke. ¿A qué tumor me estoy refiriendo? A un craneofaringioma.
craniofaringioma, que ya ven que muchas veces son quísticos, tienen un líquido en forma de aceite de coche, dicen, tienen pequeñas calcificaciones muy chiquititas estos tumores. Y entonces, si ahora tenemos un compromiso del quiasma óptico en su porción superior, ¿qué alteraciones de los campos visuales pueden encontrar? Sí, pues ahora sería una cuadrantanopsia binasal, pues sí, inferior. ¿Sí? Sería bitemporal, ¿verdad? Sabemos que se está lesionando la retina nasal, pero recuerden que la retina nasal del campo temporal, ¿verdad? Entonces tendríamos una cuadrantanopsia inferior, ¿sí? Bitemporal o heterónima, ¿verdad? Porque es del lado izquierdo y del lado derecho de cada campo visual. Muy bien. Ahora, si tenemos una lesión, un compromiso del tracto óptico izquierdo, ¿sí? ¿Qué alteraciones esperan ver en su ojo izquierdo y en el ojo derecho de este paciente? Del ojo izquierdo, ¿qué retina se está lesionando? La temporal y Y la entonces, nasal del contralateral, entonces habría una hemianopsia homónima. exactamente, tendría aquí pérdida del campo nasal del ojo izquierdo y estamos viendo que se está lesionando la retina nasal del ojo derecho que ve el campo temporal y entonces tendría efectivamente una hemianopsia temporal del ojo derecho. Y sería una hemianopsia homónima derecha, ¿verdad? Se perdieron las mitades derechas de los campos visuales. Ahora, no perdamos de vista que cuando se lesionó todo el tracto óptico, nos dio hemianopsia, ¿sí? Homónima contralateral a la lesión. Pero ahora resulta que no se lesiona todo el tracto óptico, sino solamente se van a lesionar las fibras inferiores que vienen del tracto óptico y que pasan por el lóbulo temporal, las radiaciones geniocolocalcaneas inferiores, o LASA de Meyer, ¿verdad? Que se llama. ¿Qué alteraciones visuales podrían encontrar en este paciente que tiene a lo mejor un tumor ahí del lóbulo temporal o tiene un absceso ahí del lóbulo temporal profundo? ¿Qué alteraciones podrían encontrar? Se lesionó la retina inferior del lado izquierdo. Una hemianopsia longitudinal, altitudinal, perdón. O sea, sería así totalmente, así. Así sería. A ver qué dicen. Bueno, pues cursaría con pérdida de visión periférica y conservación de la visión central. Pero con esto, ¿no? Y conservación de la visión central. A ver, fíjense bien. Cuando había lesión de todo el tracto óptico, nos daba esta hemianopsia, homónima derecha. Pero ahora piensen que no se lesionó todo el tracto óptico, sino solamente las fibras inferiores que llevan, que visualizan el campo superior. ¿Qué dicen? Es una cuadrantanopsia Esa. temporal. Tendríamos una cuadrantanopsia, o sea, del ojo izquierdo se lesionan las fibras temporales, pero las inferiores, y entonces va a tener una cuadrantanopsia superior nasal. Y del ojo derecho se lesionan las fibras nasales, pero nada más las inferiores. Estas nasales inferiores que ven el campo temporal superior, y entonces tendría esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, esa sería una cuadrantanopsia superior homónima derecha, ¿verdad? Quiere decir que son los lados derechos del ojo izquierdo y el ojo derecho. Ahora, vamos a tener una lesión de las radiaciones ginecolocalcarinas superiores. Vamos a pensar en un glioma del lóbulo parietal, también ahí profundo, paraventricular. ¿Qué alteraciones podrían encontrar si hay una lesión allí en esta radiación ginecolocalcarina superior del lado izquierdo?
¿Qué me dicen? Ahora nada más seleccionan las fibras superiores. No selecciono todo el tracto óptico, sino más las fibras inferiores, que van por el parietal. ¿Qué me dicen? Pues afectar el campo visual superior, una menopsia altitudinal superior. A ver si seleccionan las fibras superiores de la retina, las superiores, ¿qué campo ven? El inferior. Y entonces, ¿cómo sería entonces? Pues ¿Qué dicen? igual una menopsia por inferior. ¿Hemianopsia o cuadrantanopsia? Sería una cuadrantanopsia inferior homónima derecha. Entonces, fíjense, partan de este principio. Cuando seleccionó toda la tracto óptico nos dio hemianopsia, pero ahora cuando seleccionó solamente fibras inferiores del tracto óptico nos dio la cuadrantanopsia superior, y cuando seleccionó las fibras inferiores nos dio las superiores nos dio la cuadrantanopsia inferior, ¿verdad? Y las que están mediales en este corte son las superiores. O sea, las superiores, sí, estas son las superiores, son las que pasan por el lóbulo parietal. Acuérdense que estas radiaciones químico-calcarinas, vamos a tratar de representar aquí lo que sería, fíjense, tendríamos el hemisferio cerebral, ¿sí? Y tendríamos aquí el ventrículo lateral. Entonces, todas estas fibras que estamos describiendo vienen aquí en esta concavidad del ventrículo lateral, vienen aquí, así, miren, vienen aquí así las inferiores, vienen acá las maculares, y vienen aquí las superiores, vienen así en forma de abanico, y van confluyendo hacia los labios de la cera calcarina, así vienen, ¿sí? A intermedias vendrían las de la mayor agudeza visual. Estas inferiores son las que reciben el nombre de asa de Henle, que hay que tener cuidado cuando se hace una lobectomía temporal, no hacerla tan demasiado posterior, porque podemos lesionar estas radiaciones inferiores y el paciente salir con una cuadrantanopsia superior homónima contralateral a la lesión, ¿verdad? Ahora, fíjense, estas llegan aquí al occipital, entonces si el paciente tiene un infarto occipital, ¿qué arteria se pudo haber ocluido para que el paciente tenga un infarto occipital? La cerebral posterior. La cerebral posterior. Entonces, ¿qué alteraciones visuales podrían encontrar en este paciente que tiene un infarto en el lóbulo occipital? Donde confluyeron todas las fibras de nuestro tracto óptico, ya que ya no están subdivididas, sino están confluyendo aquí en la cisura calcarina, en el área estriada, ¿verdad? En el área 17 de Brodmann, la corteza estriada. Pues tendría pérdida de la visión periférica. O sea, sí, va a tener una hemianopsia que una hemianopsia Homónima. homónima derecha, ¿verdad? Pero efectivamente se conserva la visión central, la visión macular, porque esta visión macular, recuerden que tiene representación bihemisférica. Por eso cuando se hace la campiometría computarizada, se puede observar que el paciente tiene conservada la visión central o la visión macular, que es el centro de mayor agudeza visual. Entonces, fíjense cómo cuando es una lesión retrogeniculada occipital, me dio hemianopsia homónima derecha, pero también cuando tengo una lesión pregeniculada del tracto óptico izquierdo, me dio una hemianopsia homónima derecha. Entonces, son idénticas clínicamente, aunque sé que en la retrogeniculada se conserva la visión central. Yo les pregunto, ¿habrá una forma de distinguir clínicamente, sin necesidad de llevar al paciente al campímetro,
de distinguir si es una hemianopsia pregeniculada, lesión del tracto óptico o del cuerpo geniculado lateral, o es una lesión retrogeniculada a nivel del lóbulo occipital. ¿Habrá alguna forma que a través de la exploración neurológica puedan ustedes poder diferenciar si es pregeniculada o retrogeniculada esta hemianopsia? ¿Por colorimetría? Fíjese que generalmente no habría afección. O sea, como son lados semianópticos, no puede detectar el paciente ni formas ni colores. Fíjense, aquí les voy a poner, ustedes me dicen que estoy tratando de representar, miren. ¿Con A tablas ver, de Ishihara? ¿cuál es? Tabla de Ishihara. No, esa ya ven que nos sirve para el daltonismo, ¿no? ¿Lo cual? ¿Sí? La del daltonismo, Sí, doctor. donde vemos números de diferente color. A ver qué núcleo estoy poniendo aquí, miren. Que viene así, sale, entra a la órbita, llega al ganglio ciliar y de este sale la fibra postganglionar. ¿Qué El núcleo estoy tratando de representar? Westphal. Edinger-Westphal, que ya ven que es el que provoca integra el reflejo pupilar fotomotor y el consensual. ¿Alguien se acuerda, si estamos explorando el reflejo fotomotor, cuál es la vía aferente? ¿Quién forma la vía aferente del reflejo fotomotor? Pues es el nervio óptico y la deferente es el tercer par. Exactamente. ¿Y dónde está el centro integrador? ¿A qué nivel se integra este arco reflejo? Es a nivel mesencefálico. En el mesencéfalo. Exactamente, en el mesencéfalo. Por eso las pupilas mesencefálicas son pupilas dilatadas, ¿verdad? Y paralíticas. Entonces, aquí vamos a ver cómo se integra este arco reflejo. Iluminamos aquí un campo visual. Vienen las fibras. Y hay fibras que van por el tracto óptico, llegan al cuerpo geniculado lateral, pero no hacen conexión en él, sino se van por el brazo del colículo superior, pero llegan directamente para hacer sinapsis en los dos núcleos de Edinger-Westphal, y de esa forma, a través del tercer craneal, llegar al ganglio ciliar y después salir los nervios ciliares cortos para provocar la miosis. Entonces, ya ahorita con este detalle que les acabo de dar de cómo se integra el reflejo fotomotor, ¿qué me pueden decir de cómo diferenciar una hemianopsia pregeniculada de una retrogeniculada? Pues, ajá, si es posgeniculado, todavía conserva el reflejo fotomotor. Pero si es pre, Es ya correcto. esa vía. Exactamente. Entonces, si es pregeniculada, ¿sí? Se pierde el reflejo fotomotor en el lado hemianóptico, y cuando es retrogeniculada, se conserva el reflejo fotomotor en el lado hemianóptico. Entonces, ustedes tapan el ojo de su paciente, iluminan el campo visual temporal del ojo derecho, que es donde tiene la hemianopsia, y el paciente les va a decir que no ve la luz, pero ustedes van a ver que hay reflejo fotomotor, entonces dicen es retrogeniculada. Si le mandan la luz y no hay reflejo fotomotor, entonces dicen que la lesión está pregeniculada o en el cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esa forma ya vamos viendo estos núcleos específicos. Y vamos a tener otro núcleo específico, que es el ventral lateral, pero en su porción posterior. ¿Alguien recuerda qué fibras llegan al núcleo ventral lateral, pero en su porción posterior? ¿Qué fibras llegan? Sus aferencias ventral lateral en su porción posterior. ¿De dónde vienen las aferencias? Lo vimos cuando estudiamos estructuras infratentoriales. A ver qué dicen. Al posterior. No, pues, es el menisco medial y el menisco espinal
No, bueno, eso es para el Estos posterolateral. serían, estos fueron acá, ¿verdad? Para el ventral posterior lateral, ¿verdad? Pero al ventral lateral posterior, a este. Ahí estoy tratando de representarlo, miren, ¿qué sería? ¿Qué dicen? ¿De qué estructuras? Y que después se proyectan, se van a proyectar hacia el área motora primaria. Esos no son los núcleos de la base, ahí está representando el claustro y no sé si es el núcleo dentado. Exactamente, ya lo dijeron por ahí. Es el núcleo dentado y el núcleo interpósito. ¿Quién formaba el interpósito? ¿Quién constituye el interpósito? el globoso y el fastigiado. Exactamente, no sería el globoso y emboliforme. El fastigiado es parte del cerebelo, ¿verdad? El vestíbulo cerebelo. Entonces aquí es parte del neocerebelo y del paleocerebelo. Y son fibras cruzadas que salen del cerebelo a través de qué pedúnculo. ¿Qué pedúnculo estaría aquí? Y son fibras que se decusan, vienen del núcleo dentado del lado derecho y llegan al tálamo del lado izquierdo. ¿A través de qué pedúnculo? ¿Cuál dicen? El inferior. Si van mesencéfalo, Superior. superior, exactamente. Pedúnculo cerebroso. Y de ahí decíamos que se proyecta al área motora primaria. ¿Qué área de Brodmann es? 4 y 6. Es 4, ¿verdad? La 6 sería la premotora, esto sería así. Pero principalmente el cerebelo sirve durante la ejecución de los movimientos, ¿ok? Esa es la ejecución, no tanto en la planeación, sino en la ejecución de los movimientos. Pero ya veremos que hay unos que sí tienen que ver con la planeación y ejecución, y entonces tendríamos ahora este núcleo, que sería el ventral lateral, pero en su porción anterior. Entonces la ventral lateral en su porción anterior. Recibe aferencias. ¿De dónde? ¿Dónde va a recibir aferencias? A ver. De núcleos de la base. Sí. Exactamente. El núcleo va sobre todo del globo pálido medial, ¿verdad? Recibe fibras pálido talámicas. Y de ahí se va a proyectar hacia igual a la corteza motora primaria, pero también al área premotora, que sería el área 6. Y sirve tanto para la planeación como para la ejecución de los movimientos. Entonces también al área 4 y 6 de Brodmann. Ahí la área premotora y motora suplementaria. Acuérdense que la motora suplementaria se encuentra aquí en la porción superior del área premotora y se extiende a la cara medial del hemisferio cerebral, que es para la planeación de los movimientos. Y por último tendríamos el ventral anterior. Aquí el ventral anterior, que también recibe fibras del globo pálido medial, ¿sí? Pondremos aquí ventral anterior, también recibe fibras de pálido talámicas, pero ese tiene la característica que tiene una proyección más amplia. Se proyecta propiamente a casi todo el lóbulo frontal, incluyendo el área prefrontal. Entonces dicen que es muy importante aquí para la planeación de movimientos y también para regular ciertas conductas, ¿verdad? Porque va a la región prefrontal, dorsolateral para funciones ejecutivas. A la porción orbitofrontal para toma de decisiones. Y también se proyecta a la región prefrontal en la porción anterior del cíngulo. Si ponemos en la cara medial del hemisferio cerebral, se proyecta aquí a esta porción anterior del cíngulo, la porción órbito prefrontal mesial,
para la motivación, ¿verdad? Entonces, este ventral anterior tiene unas proyecciones más amplias ahí en el lóbulo frontal, incluyendo el área motora primaria, el área premotora, ¿sí? Junto con el área suplementaria, pero también a las áreas prefrontales, dorso lateral, órbito frontal, mesial, pero también al área 8 para los movimientos oculares conjugados. Entonces sirve también para regular los movimientos oculares conjugados, este ventral anterior. Muy bien. Entonces, en 8 días terminaríamos de ver los otros núcleos, como sería el pulvinar, el lateral dorsal, el lateral posterior, así como el dorso medial y dorso lateral y el anterior, ¿verdad? Y de esa forma podríamos abarcar ya las principales funciones del tálamo y para posteriormente pasar al hipotálamo. ¿Alguna duda? No, no, maestro, no. De momento, no, muchas gracias. Muy bien. Entonces nos vemos Dios mediante en 8 días. Que tengan buena semana. Así será, doctor. Que esté muy bien, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.